Bien, queridos estudiantes, entonces vamos a continuar. Recuerde que les decía que íbamos a seguir en el video explicando sobre las líneas. Entonces, aquí quiero que estén muy atentos. Permítanme, borramos esto un poco para continuar en la explicación. Justamente, si nosotros vamos a analizar un poco las medidas de tiempo que están ahí en nuestras manos, debemos verlo de la siguiente manera. Esta es la línea de la vida. La línea de la vida, si la medimos por tiempo, comienza desde los 0 años. Podemos medirla más o menos aquí a los 25 años, a los 50, y más o menos aquí tendríamos 90 años y acá los 100 años. Este sería más o menos el modelo para nosotros hacer un estudio sobre lo que es el tiempo en el cual van a ocurrir ciertos eventos, ciertas circunstancias para nuestra vida. Este es el tiempo en la línea de la vida. Pero si vamos a medir el tiempo en la línea del corazón, tengamos en cuenta que el caudal o un río siempre comienza en la parte más delgada y posteriormente se extiende y su final está en el trayecto más amplio, más grueso. Así ocurre. Nuestra línea de la vida comienza del corazón, inicia acá y posteriormente concluye acá. Entonces podríamos decir que este es el punto cero y aquí ubicaríamos unos 70 años, 80 años, 90 años, dependiendo de la vida de la persona. Si vamos a ver la línea de la cabeza, que más o menos tiene este trayecto, entonces nos ubicaría en la misma forma. Aquí tenemos el punto cero, aquí nos ubicaría más o menos a unos 35, 40 años, a la mitad, y concluiría de acuerdo al trazo de la línea. Aquí yo la estoy poniendo terminando al borde, entonces diríamos 80 años. Pero resulta que en muchas personas la línea no llega hasta el borde de la mano y sin embargo viven 90 años, y hay otros que la línea es más corta y viven menos cantidad de años. Entonces hay que saber ser tener tacto en ese tipo de medida. Cuando uno mide la línea del corazón y aquí la base del dedo pulgar, del dedo meñique, en este punto, cuando nosotros analizamos esta parte, en la medida de la línea del corazón a la fragueta del dedo meñique, más o menos la mitad son 30 a 35 años de edad, la mitad, acá. Entonces usted puede hacer la medida, y si aquí en este punto aparece la línea de unión marital, o sea, de unión matrimonial, entonces mide más o menos de que puede darse a los 30, entre 35 años, ¿sí? O si la línea está mucho más arriba, entonces la unión de pareja se puede dar después de los 40, 45 años de edad. Todo dependiendo la medida que tú des en este espacio, que es más o menos un promedio de 70 años. Cuando miramos la línea del destino, si ella viene desde la profundidad larga, ¿sí?, y llega hasta este lugar, más o menos, esta es la medida de 40 años o 35 años, aquí. Pero si la línea continúa, entonces nos daría un nivel más o menos de 70 años, 80, 90 años, dependiendo de donde venga la línea, aquí, para llegar acá en su trayecto final. Si observamos la línea de las artes, si entre más larga sea la línea, entonces podríamos ubicar el punto cero y proyectar la línea para decirte que el éxito de la persona va
prácticamente durante toda su existencia. O la línea puede marcarse únicamente en este espacio, entonces estaríamos dando una medida desde que más o menos después de los 35-40 años de edad vendrá el éxito para la persona. Pero si la línea es bien larga, entonces mayor será el éxito y iniciará a temprana edad dentro de los proyectos que la persona tiene de arte, trabajo, oficio, para proyectarse en su propia vida. Este tipo de línea, más o menos, ubicándolo, tengamos en cuenta que también tenemos aquí la línea del estómago o la línea de la salud. Entonces uno mide la línea de la salud, ¿sí?, en su trayectoria, en lo más largo posible que ella tenga en su nivel. Entonces medimos más o menos a la mitad de edad de la persona, que podría ser un promedio de 40 años. Y en esta medida, si uno encuentra una isla, encuentra puntos o múltiples rayas o una línea que no es bien marcada, entonces tú puedes entender más o menos a la edad en qué momento va a sufrir un problema bien severo gástrico, o si ya lo tiene, ¿sí?, o si tiene un problema hepático o un cáncer de pronto desarrollándose. Entonces ya lo ubicaríamos justamente por el trazo de la línea. Entonces más o menos uno puede medir las líneas, especialmente la línea de la vida lo puede medir desde los 0 a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Para que iba a 100, una longevidad de ese nivel pues no es fácil, ¿cierto?, en nuestros tiempos. Pero más o menos es la forma de nosotros poder medirla, ¿sí?, de poder medir la vida y los proyectos, el éxito o los fracasos, las enfermedades, los accidentes o la cárcel, etcétera, etcétera,